Sabemos que la historia de la caída del Imperio Romano es mucho más compleja y matizada de lo que nos gustaría, especialmente para aquellos historiadores que aman las narrativas simples y fáciles de enseñar. Incluso diría que la caída de Roma es posiblemente la caída de un imperio más compleja y más enseñada incorrectamente que nunca. Ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en cuándo cayó ni dónde cayó. Fue en el año 476 después de Cristo cuando el general germánico Odoacer obligó a abdicar a Rómulo Augusto. Fue cuando el último legítimo emperador romano Julio Nepote fue asesinado. ¿Fue en 486 cuando la última reliquia romana occidental cayó en el oeste? ¿Fue en 578 cuando cayó el reino Mauro romano? ¿Fue en los 650 cuando el Imperio Romano Oriental perdió la mitad de su territorio? ¿Fue en 751 cuando cayó el exarcado de Rávena? ¿Fue en 1204 cuando Constantinopla fue saqueada, nunca recuperándose nuevamente de ese brutal evento? Constantinopla cayó en 1453 ¿O fue en 1478 cuando cayeron los últimos restos del Imperio Romano de Oriente? Verás, es una historia hilarantemente compleja. Y un punto de gran interés es, por supuesto, lo que le sucedió a la antigua Roma, a la ciudad fundadora donde comenzó toda la historia. ¿Qué pasó con ella después de la caída? En muchos videos cubrí este tema donde pudimos ver cómo la ciudad se transformó a lo largo de muchos siglos, desde el espectáculo más glorioso que la humanidad jamás había visto hasta un triste campo, de ruinas y pastizales de vacas, pero un periodo particularmente interesante en la ciudad de Roma sobre el que aún no hemos hablado con gran detalle, es cuando Roma volvió a estar bajo el control romano después de la caída de Roma. Después de la disolución del Imperio Romano de Occidente, Roma fue gobernada por reyes germánicos que en realidad gobernaban en su mayoría en nombre del emperador romano oriental. Nominalmente, Italia era parte del Imperio Romano, con la capital en Constantinopla, pero los reyes germánicos Odoaco y luego Teodorico tenían el control real. Pero no cambió mucho en Roma misma. Durante esos tiempos, la ciudad en 500 d. 100 y después de la llamada caída, se veía prácticamente igual que en 470 d. 100 y pero luego, en el año 536 d. 100 y el Imperio Romano Oriental decidió reconquistar la provincia perdida de Italia, el antiguo corazón del Imperio Romano Occidental. Y de hecho tuvo un éxito parcial al hacerlo. Roma e Italia estuvieron nuevamente bajo el control directo del Imperio Romano Oriental, completamente durante unos 10 años y parcialmente durante unos 200 años. ¿Pero qué significó esto para Roma? ¿Cómo fue en la ciudad de Roma en esos 200 años bajo este nuevo control del romano oriental? Hemos establecido varias veces ya en este canal que la ciudad de Roma decayó dramáticamente debido a las guerras góticas, que es el nombre de este conflicto de 25 años de duración entre el Imperio Romano Oriental y el Reino Austrogodo. Mientras que Roma todavía podría haber tenido entre 100.000 y hasta 200.000 personas viviendo dentro de las murallas aurelianas alrededor del año 500 d. que aunque todavía era la ciudad más grande de Italia, por supuesto estaba muy lejos del pico de población de Roma de 1 millón. Sin embargo, después de las guerras góticas, eso cambió drásticamente. Para el año 560, la población había caído a un asombrosamente bajo 30.000 personas. Cuando la guerra gótica todavía no había terminado del todo, y el general romano oriental Narcis aún luchaba contra los últimos restos góticos, francos y otros germanos en Italia a mediados de los 550, estableció su residencia en Roma, donde se dice que vivía en el antiguo palacio de los Césares en el Monte Palatino. Las finanzas del imperio se agotaron a causa de la larga guerra, por lo que no quedaban muchos fondos para restaurar la gigantesca ciudad de Roma a su antigua gloria. Después de todo, la estructura de la ciudad, aunque sus partes más alejadas ya estaban cayendo en ruinas, aún se mantenía bastante intacta, y podría haber sido restaurada si hubiera existido la voluntad y los fondos necesarios. Sabemos que Narciso reparó algunos puentes en la ciudad y restauró las murallas aurelianas. Justiniano
le envió las sanciones pragmáticas en 554, lo que oficialmente hizo de Italia nuevamente una provincia del Imperio Romano, con su capital en Rávena. A todos los efectos, Narcis actuó como el virrey de Justiniano, y más tarde de Justiniano II, por lo que muchos realmente lo llaman el primer exarca. La leyenda dice que Narses era tiránico y que los romanos en la ciudad estaban fuertemente gravados con impuestos. Incluso se dijo que saqueó el templo de Júpiter en la colina capitolina en 572, robando sus últimas estatuas para enriquecerse. Es difícil decir cuánto de eso es cierto, pero esto podría ser una exageración. Sin embargo, podría haber habido un grano de verdad en todo esto, y por lo tanto, los romanos podrían haber sufrido de hecho bajo su gobierno. Supuestamente, más tarde fue llamado de regreso y obligado a retirarse en Neápolis. Supuestamente estaba enojado con la emperatriz Sofía, esposa de Justin II, por lo que envió mensajes a los lombardos invitándolos a Italia, aunque muchos dudan de esta historia, ya que su cuerpo fue devuelto más tarde a Constantinopla, y su pacífica jubilación tampoco encaja con esta narración. Mientras tanto, Roma comenzó a sanar algo nuevamente de los estragos de la guerra gótica. El exarcado de Rávena se estableció oficialmente en 584, y esto trajo una corriente renovada de inmigrantes a Roma. La plaga de los 590 fue un contratiempo. Sin embargo, a principios de los 600, muchos refugiados del este llegaron a Roma, huyendo de la guerra sasánida, y así la población de Roma comenzó a aumentar nuevamente a alrededor de 50.000 personas. Por cierto, el Senado de Roma nunca se recuperó realmente de la guerra gótica y se redujo enormemente en tamaño y estatura, especialmente porque Justiniano temía al Senado y disminuyó enormemente su poder. Esta renovada afluencia de personas y la influencia del Imperio Romano de Oriente, como puedes imaginar, por supuesto, también causó una influencia griega bastante visible en Roma. Los habitantes de Roma vivían cerca del río Tíber y en el área del Campus Marcus, así que solo las partes centrales de Roma estaban habitadas. La gigantesca ciudad era simplemente demasiado grande para unas meras 30 a 50.000 personas. La mayoría de los acueductos que en tiempos antiguos habían suministrado agua fresca a 1 millón de personas en Roma, un total de 11 en número. La mayoría de ellos habían sido cortados en el asedio de 537 por los godos. Ahora solo el Aqua Virgo seguía funcionando con cualquier confiabilidad. Los antiguos baños habían dejado de funcionar y cayeron en el olvido, pero en el centro de Roma todavía había vida en el foro donde hoy puedes encontrar intacto el arco de Jano y el templo redondo de Hércules Víctor. Un barrio griego se desarrolló en algún momento, en la segunda mitad del siglo VI. Esta área se llamaba Scola Graica y era un complejo inicialmente poblado por comerciantes griegos, sirios y egipcios, y por funcionarios del exarcado de Rávena y por lo tanto del gobierno imperial en Constantinopla. Varias oleadas de refugiados del este se sumaron a la población mientras huían de las guerras y persecuciones, del avance del Islam y más tarde de la violencia de la controversia iconoclasta en el este cristiano. Este barrio griego se convirtió en un importante sector económico de la ciudad y se le permitió gobernarse con muy poca interferencia del Senado, y más tarde de los papas. Hablando de los papas a principios de los 600, habían comenzado a tomar el poder en la ciudad de Roma. Desde el Senado había, como dijimos, comenzado a disminuir. El último acto conocido del Senado de Roma fue dedicar nuevamente una columna tetrárquica en el Foro Romano al emperador romano oriental Foco, pero ya entonces el Papa probablemente era la figura impulsora, ya que Foco había fortalecido el papado en Roma, contribuyendo así aún más al declive del antiguo Senado romano, que no mucho después desapareció completamente. A partir de entonces, fueron los papas quienes tenían la mayor autoridad en Roma y también supervisarían los proyectos de construcción de la ciudad. Muchas iglesias, como puedes imaginar, se construyeron en esos 200 años de dominio romano oriental
desde alrededor de 550 hasta 750. Por ejemplo, está Santa María en Cienos Modi, muy cerca del mencionado barrio griego, cuyo primer edificio se remonta alrededor del 550 Dofanos, 100 Priomao, donde inicialmente sirvió como un centro de beneficencia cristiana, antes de que más tarde se convirtiera en una iglesia en algún momento del siglo VIII. El campanario se añadió mucho más tarde, en el siglo XII. Luego estaba Santa María Antica, que ya se construyó alrededor del 450 en la ladera noroeste del Monte Palatino. Pero durante los años romanos orientales se añadieron hermosas pinturas murales a partir de algún momento del 500 durante todo el VII y hasta el siglo VIII. Podemos ver claramente el distintivo estilo romano oriental. Algunos usarían la palabra bizantino, una palabra que personalmente no me gusta, pero tengo que usar de vez en cuando porque se usa comúnmente para denotar este hermoso y distintivo estilo de arte romano oriental. Otra iglesia que se construyó en esos 200 años fue Santa Agnese fuori le mura, que se inició bajo el Papa Honorio I por el año 630 de 100. Aquí también podemos ver claramente la influencia romana oriental que había sido ejercida por la gente de Constantinopla, en Roma. Luego tenemos la asombrosa iglesia redonda de San Teodoro al Palatino, que se construyó en algún momento del siglo VI, posiblemente cuando Roma ya era nuevamente parte del Imperio Romano. Realmente no podemos contar la iglesia de Santo Cianosma e Damiano, porque esa fue simplemente una nueva dedicación del templo de Rómulo que Maximiano had construido en los primeros 300, y esta nueva dedicación como iglesia ocurrió en 527, antes de que Roma volviera a ser parte del Imperio Romano, y solo podemos contar a medias a Santa Prassede, porque solo se comenzó a construir en 780, después de que Roma dejó de ser parte del Imperio Romano Oriental. Sin embargo, el estilo artístico todavía era claramente bizantino. Ciertamente podemos contar el último monumento secular que se erigió en Roma de la Antigüedad tardía o la Edad Media temprana, según como lo veas, a saber, la columna de Focas. Aparte de construir muchas iglesias, los papas y los exarcas, de quienes los papas eran oficialmente subyugados, también intentaron reparar los viejos acueductos y mantenerlos funcionando lo mejor que podían. Para principios del siglo VII, solo el Aqua Virgo estaba funcionando con alguna confiabilidad. Los otros 10 acueductos, reparados de manera irregular después de ser cortados con frecuencia y mantenidos de manera inadecuada, goteaban y formaban pantanos bajo sus uniones. En el 602-200, el Papa Gregorio el Grande lamentaba el muy mal estado en el que se encontraban los acueductos. Describió los acueductos como, cita, tan despreciados y descuidados que, a menos que se les preste mayor atención, en poco tiempo se arruinarán por completo. Fin de la cita. A principios del siglo VIII, el Papa Gregorio II restauró el suministro de agua a los baños en San Lorenzo, fuori le mura, la iglesia previamente mencionada cuando cayó el exarcado de Rávena. Curiosamente, el Papa Hadrián I aún emprendió reparaciones importantes en 4 de los 11 antiguos acueductos en los 770, asegurándoles así que funcionaran durante unas pocas décadas más. Para el siglo X, los acueductos rotos goteaban y formaban pantanos estancados que transportaban fiebre, y para los siglos XI y XII, cualquier referencia a acueductos funcionales había desaparecido. Por lo tanto, podemos asumir que en algún momento los papas simplemente se rindieron a la tarea de repararlos. Pero podemos ver que, mientras Roma formó parte del exarcado, al menos se llevaron a cabo algunas reparaciones. Se repararon puentes y las murallas aurelianas se repararon en el Narses, se construyeron muchas iglesias, la columna de Focas fue rededicada y los acueductos también fueron reparados. Pero a medida que el poder del exarcado disminuía, Roma también comenzó a caer aún más en ruinas. Por lo tanto, podríamos decir que aunque Roma, durante los 200 años en el exarcado de Rávena, se redujo enormemente en población, al menos aún había mucha actividad y conmoción en el antiguo núcleo de la ciudad.
En 663, un emperador romano incluso pisaría la antigua ciudad por última vez, de lo cual hablé en este video aquí. Así que Roma en aquellos tiempos del Exarcado era una ciudad muy interesante, una ciudad de contrastes. Algunas de las cosas viejas murieron y se marchitaron, pero se construyeron y mantuvieron cosas nuevas también. Y así esto debió haber sido una vista increíblemente interesante y fascinante para contemplar. Si te gusta este video, considera apoyar este canal a través de Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque es tu apoyo lo que hace posible este canal. Tendrías mi máxima gratitud y por supuesto me gustaría agradecer a todos los que apoyan este canal. Ustedes son increíbles. Y si quieres aprender más sobre la transformación de Roma de una ciudad gloriosa a un pastizal para vacas, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre cómo debió haber parecido Roma inmediatamente después de la caída de 476, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias nuevamente a todos los amigos de la historia romana, gratias Tibiago y bene valete.